Dimos inicio a esta investigación con un abordaje multidisciplinario, tanto de las ciencias médicas como de las ciencias sociales, para dar cuenta de una problemática como la violencia en el ámbito hospitalario de la región de la Ciudad de La Plata. Así que, bueno, recurrimos a profesionales de diversas disciplinas para poder realizarlo y haciendo un relevamiento, un estudio cuanti y cualitativo, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas que son referentes en nuestra ciudad, para de primera mano también entender y conocer cuál es la perspectiva, cuál es la vivencia y también cuáles son las propuestas que surgen de los propios trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud en nuestra región. La verdad que dentro de los emergentes que surgen de la investigación hay cuestiones a atender y a tener en cuenta. Primero, que la violencia en el ámbito de la salud también es multicausal, por supuesto es polisémica. Tenemos que tener en cuenta que sea en un contexto social en particular y que a su vez también es impactado por la creciente influencia de otros tipos de violencia, como la institucional, como la violencia de género, como la violencia familiar. Y bueno, y nos hemos encontrado también con que esto está vinculado a condiciones de trabajo, tiene que ver también con cuestiones de salario, con la cantidad de horario en el que tienen que estar en el ámbito de su trabajo. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a que acudan a este trabajo, que también va a circular vía web y en las redes, para que puedan dar cuenta de esos resultados. Para nosotros, o sea, este fue un equipo interdisciplinario en donde participaron gente que viene del derecho, la comunicación, del diseño, de la sociología, de la ciencia política. Estamos hablando de un equipo alrededor de 10 profesionales, bien, y que en la parte, lo que responde a la parte cuantitativa, como recién mencionábamos en la presentación, la verdad que estamos muy satisfechos porque estamos hablando de alrededor de 800 encuestas, de 800 entrevistas que se hicieron, lo cual también habla de la rigurosidad también de la cuestión metodológica del trabajo. Para nosotros es un gran orgullo que la agremiación nos haya convocado para esta iniciativa, teniendo en cuenta esto que decís vos, no hay antecedentes en la ciudad y en la provincia, por lo menos que hayamos relevado tampoco, sí algunos en Ciudad de Buenos Aires, y en este sentido, digo, trabajar con una situación tan compleja como es la violencia en los ámbitos de salud fue un gran desafío, pero también, digamos, nos da una gran esperanza de poder articular las distintas instituciones a partir de la agremiación para que se generen políticas públicas conjuntas, coordinadas, en pos de solucionar un problema que es la violencia, que afecta a pacientes y a profesionales, a los equipos de salud en su conjunto. La realidad es que claramente uno encuentra datos previsibles, digamos, y que tienen que ver con la violencia vinculada a cuestiones de infraestructura, de organización, a cuestiones institucionales, y claramente aquello que cotidianamente podemos encontrar en los medios de comunicación, que es la violencia física hacia los médicos. Si me preguntás a mí, uno de los datos que me resulta más interesante tiene que ver con la manipulación del tiempo, es decir, la demora que hay dentro del sistema de salud para todo. La demora que tienen los médicos para recibir insumos, la demora que tienen los médicos para conseguir un quirófano en los hospitales públicos, la demora que tienen los pacientes para acceder a un turno, la misma demora que tienen los mismos pacientes para acceder a una medicación, una prótesis. Es decir, más allá de hechos puntuales o de emergentes que surgen, el tiempo y la demora constante hacen que el clima de violencia se mantenga casi de manera continua. Ese quizás es el punto que a nosotros más nos llama la atención y tiene que ver con la concepción de un determinado sistema de salud. Por lo menos cómo ha avanzado hasta acá, y eso no le atañe ni al gobierno actual ni al anterior, sino que es algo que se viene trayendo desde hace décadas y que se va de alguna manera cada vez viendo más radicalizado. Por un lado, la violencia interna tiene que ver con la violencia que se ejerce entre trabajadores de los equipos de salud, entre pares, compañeros de una guardia, una urgencia, en los jefes de determinados equipos de trabajo, entre los directores para sus subordinados, y la violencia externa tiene que ver justamente con el vínculo que se da entre los trabajadores del sistema de salud y los pacientes, donde también, digamos, el encuentro de situaciones complejas, la situación que trae cada uno de los pacientes en una situación conflictiva por un tema de salud, y la situación esta que venía describiendo de los médicos, hace que sea un caldo de cultivo explosivo. Entonces la violencia externa tiene que ver con justamente médicos y equipos de salud entre sí, y la externa, ese mismo equipo con los pacientes. La violencia en general en nuestra sociedad está naturalizada, para cualquiera, no solamente para los médicos o los equipos de salud.
esta violencia interna de alguna manera aún más naturalizada está por aquellos que ejercen la profesión médica o que trabajan en los equipos de salud. Y claramente, mediáticamente, es mucho más prensable cuando un médico es agredido y eso llama la atención, genera escozor y rápidamente cualquiera de nosotros como ciudadanos nos da pavor y nos genera cierta empatía con ese médico golpeado, porque entendemos que el día de mañana es quien nos salva a nuestros familiares o a nosotros mismos. Sin embargo, la violencia más invisible, invisibilizada, cotidiana, más chiquita, menos prensable, es aquella que de alguna manera rige el ritmo y marca el ritmo del sistema de salud. Me sorprendió todo el análisis, la cantidad de muestras, el análisis como destacaban cualitativo y cuantitativo, y creo, me fui pensando qué podemos aportar nosotros desde nuestro ámbito legislativo, en acompañar a los profesionales, en hacer una mejor calidad en su trabajo, que va en el medio está un paciente que quizás está pasándola mal. Y bueno, si el médico está en mejores condiciones, va a poder atender mejor a ese paciente, que de hecho siempre intenta atenderlo bien. Y muchas veces, como dicen, esa violencia externa, que no nos es diferente en otros ámbitos también. Entonces, bueno, ver de qué manera podemos trabajar eso. Lo importante es seguir asignando recursos a los hospitales, es interés de nuestra gobernadora todo eso. Vemos que hay un trabajo muy concreto sobre las guardias, sobre mejorar la calidad de atención en las guardias, mejorar los espacios. Me tocó por distintos motivos estar en el hospital de niños hace unos días y vemos que toda la parte de la guardia es nueva. Bueno, seguir reforzando todo eso y optimizar los recursos que son quizás escasos en mejorar la calidad de la salud. El disparador fueron los hechos de violencia más claros y la percepción de que bueno, esto ya se había convertido en un problema importante para el ámbito de la salud. Yo recuerdo cuando fui residente del Hospital San Martín, que estamos hablando de hace aproximadamente 15 años, esto empezó de alguna manera increciendo, no lo sufríamos como ahora que se ven casos en forma más permanente, pero bueno, eso de alguna manera, las vivencias personales y la percepción de que esto se estaba convirtiendo en un problema serio fue lo que nos llevó de alguna manera a ir en busca de un diagnóstico para después ver si esto podía inclinarnos a buscar soluciones. La percepción de la violencia interna entre los profesionales es algo que de alguna manera está por encima de lo que nosotros suponíamos que era la media de lo que siente tanto el profesional como cualquiera de los trabajadores de la salud, entre las distintas categorías y entre las distintas subsectores. En el ámbito de la salud estamos sufriendo un montón de cosas que de alguna manera se hacen poco tolerables y esta es una de ellas. En general, en muchos lugares del mundo hay muy poca información sobre lo que es violencia en los ámbitos de salud, así que sí, fue una experiencia muy linda, muy gratificante, pero también sí, que tomamos mucha responsabilidad, que hicimos con mucho trabajo, dedicación y que por suerte, bueno, están los libros ahí, es un resultado muy gratificante y muy lindo para poder compartir acá con toda la comunidad médica y de la salud de la ciudad y bueno, y la gente que tiene interés en estos temas. Bueno, hay varias diferencias. La verdad que esa comparación amerita un análisis bastante profundo. Como un pantallazo general, así como una primera idea, me parece que en los hospitales públicos estallan los conflictos y las problemáticas sociales de una manera mucho más fuerte, es mucho más presente que a lo mejor en las clínicas privadas, aunque también no vimos diferencia en relación a la cantidad de violencia, podemos decir, ni a los tipos de violencia. Hay violencia física y psicológica tanto en ámbitos públicos como privados, de distintas características, pero sí, claro, las personas que asisten a un hospital público también están acostumbradas a recibir a lo mejor un trato que no es el más adecuado, o también están acostumbradas a esperar muchísimo tiempo para ser atendidos, muchas veces a que cumplido ese tiempo tampoco se le atienden ese día y tengan que volver, y en el hospital privado no, hay como otra
otra representación acerca de cómo los tienen que atender y que los tienen que atender rápido y bueno, son distintas subjetividades también, ¿no? Pero sí, obviamente en el hospital público, como todos sabemos, las problemáticas sociales se expresan como de un modo más violento muchas veces. En general íbamos con algún contacto previo, por lo cual sabían por lo que íbamos, pero asimismo gente que por ahí se enteraba ahí, nos encontramos que tenía muchas ganas de contarnos, de hacer valer su experiencia en el trabajo ahí en los ámbitos de la salud. Tenía mucha necesidad, notamos, de explayarse sobre estas cuestiones que muchas veces a la vez la tenían como naturalizadas, entonces como que tardaban un tiempo en poder dimensionar realmente lo que estaban viviendo en sus lugares de trabajo, y una vez que dimensionaban eso aparecían cosas nuevas. Fue una experiencia muy linda en ese sentido porque abrió muchas cosas que por ahí a veces en el trabajo en este caso los médicos están como muy naturalizadas, como decía anteriormente, están como que no las ven y que sin embargo van como horadando, ¿no? su tarea y su sentir dentro de los hospitales, y cuando se dan cuenta y bueno, tienen muchas ganas de hablar y de contarnos y salen cosas muy interesantes que fueron muy fructíferas para todo el trabajo que realizamos. Sí, la verdad que en los relatos, sobre todo en lo que fueron las entrevistas en profundidad que nosotros realizamos, hay relatos muy fuertes, ¿no? De amenazas con armas, por ejemplo, en el hospital de Romero. Me acuerdo de ese relato porque, nada, era un testimonio acerca de un caso de violencia extrema, ¿no? De personas operando con un arma en la cabeza, ¿no? Bueno, esas situaciones también de pacientes que se encuentran en condiciones de violencia extrema, ¿no? Por lo cual también son victimarios también y actúan esa violencia. Esa en particular, pero sí hubieron muchos relatos en las guardias, por ejemplo, de los hospitales públicos, del Hospital San Martín, sobre todo, como mencionábamos en la presentación, el momento más crítico que nosotros pudimos evaluar es el de el pase de las malas noticias, ¿no? Del parte, le dicen los médicos, sobre todo cuando hay un accidente o hay una pelea con arma de fuego y la persona termina falleciendo y se lo tienen que comunicar a los familiares o a los amigos que los están esperando en la sala de espera de la guardia. Ese es un momento crítico, ¿no? Que entendemos que en el momento en que hay que hacer algo diferente, en el sentido de pensar algún equipo interdisciplinario donde intervengan psicólogos, psicólogas, que puedan contener esa situación y que no quede solamente en manos del médico y quizá del policía que está ahí parado esperando, porque son momentos críticos, ¿no? Sobre todo es el de dar la mala noticia después de alguna situación traumática como un accidente, una pelea. La realidad que nosotros con los compañeros lo hemos vivido en los hospitales, situaciones de violencia, tanto en el sector público como privado, y esa identificación del problema fue lo que nos llevó a decir que necesitábamos realizar una investigación para tener datos sólidos para poder expresarnos y opinar al respecto y tratar de buscar alguna solución. La realidad que la conclusión habla de que el riesgo más grande está en las emergencias, en las guardias, los médicos más jóvenes, los residentes son los que más lo sufren y dentro de ellos también las mujeres. Así que vemos claramente que el abordaje tiene que ser, digamos, sobre esos espacios, tratar de mejorarlos y para evitar estas situaciones tan críticas. Lo que se publicita mucho es la violencia física, pero la violencia psicológica es muy fuerte, muy grande, la sufren más las mujeres que los hombres y creemos que eso no lo debemos permitir. Tenemos que concientizar a la población y obviamente hacer que el hospital no sea violento para los pacientes, sino que sea un ámbito de resolución de problema como así lo amerita su función. Algunos datos importantes que se han realizado es el tema de la incorporación del triage a las guardias, que eso es positivo, la remodelación de las guardias con mejor digamos, lugar para las personas que van a ser atendidas, pero obviamente la clave está en el recurso humano, el número, la cantidad, la capacitación y el tiempo que puedan dedicarle a los pacientes para darle explicaciones, obviamente en situaciones difíciles como son la atención de las urgencias o muchas veces dar noticias que son no agradables para un paciente cuando es un fallecimiento. Creemos que el trabajo digamos, y la capacitación del personal y darle todas las herramientas posibles al equipo de salud van a hacer que los números seguramente disminuyan.